ya vamos a entrar en materia. Ahora sí, con el Código Penal en mano, ya vamos a hablar en la unidad 2, que en el libro, voy a poner un poquito más de zoom, lo presenta como capítulo 2. Ya vamos a entrar en la parte especial. Directamente vamos a saltar al artículo 105, ¿verdad? Dice, hechos punibles contra la persona. En este capítulo, nuestro Código Penal prevé, tipifica y castiga conductas desvaloradas que atenten contra la vida, máximo bien del individuo, aunque bajo el rótulo de hechos punibles contra la persona engloba dentro de esta denominación el valor jurídico vida, que significa ser y existencia de seres vivientes, humanos y su integridad física, incluyendo la salud psíquica y en el tópico referente a las lesiones. Nuestra Constitución Nacional protege este bien jurídico en el artículo 4, protegiendo la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte. Esta introducción es muy importante si nos toca la bolilla número 2, porque lo que tenemos que mencionar es eso, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica que veíamos en la unidad 1? Que lo que intenta la norma a través de la técnica de tipificación es poner en primer lugar al bien jurídico más importante, que es el de la vida, y crear normas que se encarguen de describir conductas que vayan a atacar o lesionar a ese bien jurídico. Pero como se entiende que la vida es un aspecto integral del ser humano, porque por otro lado, o sea, ¿qué aspectos me comprenden a mí como persona? Mi vida, mi salud, mi integridad, mi libertad, mi seguridad. Entonces, dentro de esa integralidad que entendemos como vida, se encuentran hechos punibles contra la persona. Porque uno de los aspectos integrales que vos podés atacar es la vida. Entonces, por eso es el capítulo número 1, son hechos punibles contra la vida. Entonces, esa introducción le podrían dar ahí para ayornarlo un poco así como está en el libro. Y mencionar, importantísimo, que la base jurídica para la técnica de tipificación es el bien jurídico contemplado en el artículo 4 de la Constitución Nacional, que es el de la vida, el derecho a la vida. Como la vida es un bien jurídico, entonces se construyen normas intentando proteger a este bien jurídico. Y ahí empezamos mencionando al homicidio doloso, ¿verdad? Acá la metodología que podemos usar es, vamos a describir, porque obviamente el examen va a ser sin código, ¿verdad? Entonces difícilmente podamos leer el código para hablar sobre el artículo, ¿verdad? Pero sí vamos a mencionar lo importante. Dice, artículo 105, homicidio doloso. El que matara a otro será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 20 años. La pena podrá ser aumentada hasta 30 cuando el autor matara a su padre o madre, a su hijo, a su cónyuge o concubino o a su hermano. ¿Verdad? Señor. Un ratito, el compañero Félix había preparado un documento muy, parece, Vamos a mirar. Vamos a mirar. espectacular para poder trabajar con él. Ahí vamos a estar. Espera que, ahí mira. Espera que, vamos a mirar. Vamos a mirar. Resumen penal, dice. Espera que. Qué suerte que me avisaste. A ver. Lección 1. Lección. Un ratito. Acá está, lección 2. Ahí está. Muy bien. Vamos a proyectar este. Un segundito. Este va a ayudar a ordenar más el desarrollo. Porque si no se va a volver una lectura interminable. Gracias, Rodrigo. Ahí. No sé si ven el Word que está en pantalla. Sí, Rey. Bueno. Entonces, dice hechos punibles contra la vida. Artículo 105. Y acá hay una serie de preguntas que
que incluyó Félix, ¿verdad? Que serían importantes mencionar a la hora de describir este artículo, ¿verdad? No hace falta decir el artículo de memoria, sino que mencionar sus aspectos resaltantes. Cada norma, cada artículo tiene elementos objetivos y elementos subjetivos. Cuando yo hablo de los elementos objetivos, estoy hablando del modelo de conducta que está descrito en la norma, ¿verdad? Y los elementos subjetivos es si eventualmente la norma prevé una conducta culposa también como posiblemente punible, ¿verdad? Entonces, siempre cuando hablamos de lo objetivo, hablamos de la descripción del hecho, el que matara a otro, ¿verdad? Cuando hablamos del elemento subjetivo, podemos mencionar si existe dolo o realmente si existe culpa. Porque uno puede matar a otro, pero puede matar a otro sin intención, o sea, sin dolo, o sea, homicidio culposo. Entonces, pero cuando hablamos del homicidio doloso, el elemento es eso, el que matara, objetivamente, matar a otro constituye eventualmente un hecho punible contra la vida, ¿verdad? ¿Cuáles son los verbos rectores, dice en cada artículo? En este artículo es matar. O sea, acá lo que se castiga es matar. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La vida. ¿Y qué tipo de hecho punible es? ¿Es un delito o es un crimen? Como la pena es mayor a 5 años, estamos delante de un crimen. Y un crimen que es de acción penal pública. No hace falta que exista por intermedio una querella o una acción penal privada. De oficio, el Ministerio Público puede perseguir, o la policía, que es el poder punitivo eventual del Estado, puede perseguir este tipo de hecho punible, ¿verdad? Entonces, ahí un poco intento responder los ítems que pone Félix, ¿verdad? Para desarrollar, que está buenísimo. Entonces, el elemento objetivo es quitarle la vida a otra persona. La descripción de la conducta en la cual se le quita la vida a otra persona. El elemento subjetivo, en este caso, hablamos de un artículo eventualmente que solamente se refiere a una conducta dolosa. No existe la culpa dentro del homicidio doloso. Solamente se castiga el homicidio calificado, el homicidio intencional. Exacto, ese homicidio, el que se castiga en el 105. ¿Cuál es el verbo rector? Matara. Ese es el verbo rector, ¿verdad? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La vida. ¿Qué tipo de hecho punible es? Un crimen. ¿Y qué acción penal requiere? Una acción penal pública. Entonces, ahí. Entonces, eso en cuanto al artículo 105, ¿verdad? Incluso los que quieren pueden ir completando esto, ¿verdad? Estaría bueno completar, pero bueno, yo por una cuestión de incapacidad nomás ya no puedo completar porque estoy acá con el código en la mano y... El tipo base ponemos nomás de 5 a 20, ¿verdad? Sí, el marco penal del tipo base, la profesora no exigió saber la pena, ¿verdad? Pero sí poder distinguir si estamos ante un delito o un crimen. Eso sí pidió distinguir, ¿verdad? Pero cuando hablamos del marco penal del tipo base, estamos hablando de un crimen, ¿verdad? Porque la pena o la expectativa de pena es mayor a 5 años. Ok, ahora, y también importante mencionar, ya sé que no está acá, el artículo 105 prevé eventualmente cierto tipo de agravantes, ¿verdad? Y ahí podrían mencionar, por ejemplo, cuando uno le mata a su papá, a su mamá. Matarle al papá, por ejemplo, se denomina parricidio, ¿verdad? Cuando uno le mata al padre, por ejemplo, ¿verdad? O cuando uno actúa en forma alevosa, por ejemplo, ¿verdad? O cuando uno actúa con ánimo de lucro. En estos casos, podemos decir que existe un agravante a la conducta de matar, por lo cual se eleva el castigo hasta 30 años. Entonces, es también importante mencionar eso, ¿verdad? Suazo, la tentativa también se castiga importante. Sí, ahora un poco. Voy a leer el artículo porque no leí todo. Este artículo pues siempre leemos la primera parte, nunca leemos todo el artículo, ¿verdad? Dice,
matar a su padre, madre, a su hijo, a su cónyuge, concubino o a su hermano. Con su acción pusiera en peligro inmediato la vida de terceros. Al realizar el hecho sometiera a la víctima a graves e innecesarios dolores físicos o psíquicos para aumentar su sufrimiento. Todos son agravantes, ¿verdad? Actuara en forma alevosa aprovechando intencionalmente la indefensión de la víctima. Actuara con ánimo de lucro. Actuara para facilitar el hecho punible o en base a una decisión anterior a su realización para ocultarlo o procurar la impunidad para sí o para otro, por el mero motivo de no haber logrado el fin propuesto al intentar otro hecho punible, o actuara intencionalmente y por el mero placer de matar. Se aplicará una pena privativa de libertad de hasta 5 años y se castigará también la tentativa cuando. En el inciso tercero del artículo 105 estamos viendo un atenuante. Y también, así como decía Rodrigo, está previendo la tentativa. ¿Qué es la tentativa? Decíamos nosotros, es el hecho de realizar todas las acciones conducentes para producir el resultado, ¿verdad? Esa es la tentativa. Cuando dice el reproche del autor sea considerablemente reducido por una excitación emotiva o por compasión, desesperación u otros motivos relevantes. Una mujer matar a su hijo durante o inmediatamente después del parto. En estos casos, por ejemplo, la pena va a bajar, o sea, es un atenuante. Cuando concurran los presupuestos del inciso 2 y el numeral primero del inciso 3, se aplicará una pena privativa de libertad de hasta 10 años. Entonces, hablando en términos generales, porque es imposible acordarse de todo esto, lo que sí se puede mencionar es que el artículo 105 prevé, por un lado, agravantes, atenuantes y eventualmente en ciertos casos también castiga la tentativa cuando hablamos del homicidio doloso, ¿verdad? Esa información sería, y eventualmente en ciertas circunstancias también castiga la tentativa, ¿verdad? Porque es muy difícil para acordarse en qué inciso y eso. Entonces podés mencionar más en carácter general este tipo de las características de este artículo, ¿verdad? Bueno, ahora pasando al artículo 106, vamos a ver homicidio motivado por súplica de la víctima. Dice, el que matara a otro que se hallase gravemente enfermo o herido, obedeciendo a súplicas serias, reiteradas e insistentes de la víctima, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años. Entonces, ¿cuáles son los elementos objetivos acá de este artículo, verdad? El sujeto, nosotros mencionábamos que puede ser cualquier persona acá, ¿verdad? No hace falta que tenga una característica o una condición especial el sujeto, ¿verdad? Cuando hablamos de elementos subjetivos, acá realmente lo que prima, o por lo menos lo que menciona el artículo 106, es la conducta dolosa. No habla de conducta culposa, ¿verdad? La conducta que es castigada por este artículo siempre va a ser la conducta dolosa. ¿Cuáles son los verbos rectores de este artículo? El que matara a otro también, ¿verdad? Obedeciendo súplicas. Esa es la conducta que se castiga. Matar a otro obedeciendo súplicas serias y reiteradas e insistentes de la víctima. O sea, sí, pero en este caso, cuando hablamos del homicidio motivado por súplica de la víctima, no existe tentativa, ¿verdad? Acá no hablamos de tentativa, solamente estamos hablando de una conducta dolosa, ¿verdad? Un ratito, voy a aceptarle a alguien. Ahí. En el 106 solamente nos habla de una conducta dolosa, la cual va a responder a matar a otro como consecuencia de obedecer súplicas insistentes de la víctima. Eso es lo que se castiga en el artículo 106, ¿verdad? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Nuevamente es el bien jurídico de la vida, ¿verdad? Y es un hecho, ¿qué tipo de hecho punible es? Dice la pena privativa de libertad, o sea que se castiga el hecho con pena privativa de libertad de hasta 3 años. Entonces estamos ante un delito, ¿sí? El homicidio motivado por súplica de la víctima es un delito, ¿sí? Voy a bajar un poco el Word. ¿Y qué tipo de hecho punible es? Decimos que es delito.
Y la acción penal no la menciona, nos dice que es instancia de parte, por lo tanto estamos ante un delito de acción penal pública, ¿verdad? Entonces, ese es el resumen de el artículo 106, ¿verdad? Que es el de homicidio motivado por súplica de la víctima. Acá ya tenemos, y eso es lo que decía también el profesor, y perdón que me quede acá. El profesor decía, lean bien el título del artículo, porque en el programa menciona, si ven su programa, dice homicidio motivado por súplica de la víctima. Y ahí ya tenemos el verbo rector, ¿verdad? Que es el homicidio motivado por la súplica de quién? De la víctima. Estamos ante un delito que es de acción penal pública. ¿Qué bien jurídico se protege? La vida. El elemento objetivo es matar a otro por la súplica insistente de manera dolosa. No se prevé una conducta culposa como posible elemento subjetivo. Entonces, eso es importante mencionar, ¿verdad? Acá me van siguiendo, me van acompañando. Sí, a instancia de partes. Sí. Ok, vamos al artículo 107. Acá sí tenemos el homicidio culposo. Tu libro, necesito que me prestes, porque ahí está mejor descrito lo que Félix estuvo anotando. Gracias. Voy a continuar desarrollando. Dice homicidio culposo. Dice, el que por acción culposa causara la muerte de otro será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Y acá vamos a hablar de los elementos objetivos del tipo penal. ¿Quién es el sujeto activo o el sujeto pasivo? Pueden serlo cualquier persona, al igual que los otros dos artículos anteriores. ¿Cuál es la acción? Radica también, al igual que en los otros dos artículos, matar a otra persona. En eso también radica la acción. El resultado es la muerte eventualmente de la persona, ¿verdad? El nexo causal es el homicida y la muerte de la víctima. Y el elemento subjetivo, acá sí, del tipo es la culpa, porque hablamos de un homicidio culposo, o sea, no existía intención de matarle. Lo que eventualmente existió, una negligencia, una impericia, lo que existió, pero no existió intención o voluntad de matarle a la persona, ¿verdad? Es lo que dice y es lo que hace que el homicidio doloso se diferencie del culposo, la intencionalidad, el dolo, ¿verdad? El sujeto activo y pasivo que puede ser cualquier persona. Sí. La acción que radica en matar a la otra persona, eventualmente, ¿verdad? Esa es la acción que describió, es el ver. Sí, espérame, vamos a hacer algo. Un ratito. La descripción que hace Félix en el Word no es la que está en el libro. Es parecida, pero no es la misma. Entonces, cuando yo hablo de elementos objetivos, estoy hablando de sujeto, de acción, de resultado y de nexo causal. ¿Sí? Siempre voy a hablar de eso. Esos son los elementos objetivos. Cuando yo hablo de elementos subjetivos, estoy hablando si el hecho es culposo o doloso. Y cuando yo hablo cuál es el verbo rector en cada artículo, me estoy refiriendo a si es robar, matar, secuestrar, dañar, lastimar, lesionar, ¿verdad? Ese es el verbo rector del artículo. Y el bien jurídico que se protege, tenemos que mirar el título. En este caso, el bien jurídico protegido es la vida, ¿verdad? Desde el 105, el 106 y ahora que estamos en el 107, estamos protegiendo exactamente el mismo bien jurídico, porque estamos luego en el capítulo 1 que dice hechos punibles contra la vida. Entonces el bien jurídico protegido siempre va a ser la vida. Y cuando hablamos de qué tipo de hecho punible es, nos estamos refiriendo a que como la pena
en el caso del homicidio culposo, a ver un poco, es de hasta 5 años o con multa. Estamos hablando de un delito, no estamos hablando de un crimen. Si la pena supera los 5 años, sí ya estamos hablando de un crimen. En este caso, el homicidio culposo es un delito y es de acción penal pública. No es un delito a instancia de parte o que sea punible por una querella privada. ¿Verdad? Señor, señora, Suazo, sí, también hay que describir en cada artículo si es de tipo penal común o especial. sí, Creo, no sé. sí, está bien, tenés razón, Pau. Em, Paso, paso, señor, ¿podés repetir el elemento objetivo, sí, espérame que un por favor? ratito, sí. El elemento objetivo, cuando hablamos de elementos objetivos, son varios los elementos objetivos. Por un lado le tenemos al sujeto. El sujeto puede ser activo y pasivo. Tenemos dos tipos de sujetos. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo es el que realiza la acción. ¿Quién es el sujeto pasivo? El que recibe la acción del sujeto activo. Entonces ese es el primer elemento objetivo, los sujetos, activo y pasivo. El segundo elemento objetivo es la acción. ¿En qué radica la acción del homicidio culposo? En matar a otra persona. Exactamente igual que el artículo 105. ¿Cuál es el resultado de este, o qué resultado es el que castiga el homicidio culposo? La muerte de otra persona, ¿verdad? Y el nexo causal, que es el cuarto elemento objetivo, es justamente que la relación que existe entre el homicida y entre la víctima, ¿verdad? Esos son los elementos objetivos. El elemento subjetivo, en este caso, es la culpa, porque el homicidio es culposo. Si el elemento subjetivo era el dolo, o si no decía nada, decía solamente homicidio, o decía homicidio doloso, el elemento objetivo, el elemento subjetivo es el dolo, no es la culpa. El Código Penal tiene esta regla, nosotros habíamos visto eso en Penal 1, ¿verdad? Si el artículo no describe una conducta culposa, ese artículo castiga solamente la conducta dolosa. No hace falta que el artículo diga el que dolosamente. No es necesario. Con que el artículo no mencione la conducta culposa, podemos subentender que solamente castiga la conducta dolosa. Porque el Código Penal, por defecto, castiga solamente conductas dolosas. Y solamente castiga las conductas culposas cuando las menciona de manera expresa. Entonces, eso es importante mencionar también, ¿verdad? Entonces, repasando, y voy a volver al 105 para empezar ordenadamente, para no perdernos acá. Volvemos al 105. Me van a tolerar porque es importante que arranquemos bien para tener el mismo orden en todos los artículos. Cuando nosotros hablamos del homicidio doloso, el título ya nos sugiere algo, ¿verdad? Dice qué es lo que estoy mencionando en este caso como elemento objetivo en el homicidio doloso, ¿verdad? El sujeto activo y pasivo, que puede ser cualquier persona, porque no estoy hablando del homicidio de un médico, no. El homicidio doloso, cualquier persona puede ser eventualmente un ratito. Sí, un ratito. Un ratito. Un segundito, por favor. Porque quiero llegar. El homicidio doloso pues es un artículo muy largo. Entonces quiero hablar de los elementos. Un segundito, por favor. No describe el libro, pero igual yo te voy a contestar.
Cuando hablamos de elementos objetivos en el artículo 105, el sujeto puede ser cualquier persona. Hasta ahí estamos bien. La acción en que radica en el homicidio doloso es matar a otra persona. El resultado que castiga o que persigue es eventualmente la muerte de otra persona. Todos estos son elementos objetivos. El nexo causal es la relación que existe entre el homicida y la víctima. Eso en cuanto a los elementos objetivos, que es el punto A. El elemento subjetivo del homicidio doloso, ¿cuál es? El dolo, la intención de matar. ¿Cuáles son los verbos rectores en este artículo? El que matara. Matar es el verbo en este artículo. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el 105? Es la vida. ¿Qué tipo de hecho punible es? Es un crimen. ¿Por qué? Porque la expectativa de pena supera los 5 años. Y es de acción penal pública. Me dijiste algo, Paola, hace rato que me olvidé. Si es común y especial. Este es un hecho punible común. Este es un hecho punible común. ¿Verdad? ¿Cómo yo entiendo por qué yo digo que es común? Porque el sujeto que comete la conducta eventualmente no está especificado. No tiene que tener alguna característica especial el sujeto. Exacto. Cuando yo, y voy a dar un ejemplo, me van a tratar de tolerar, ¿verdad? Cuando yo hablo de un delito o de un hecho punible especial, cuando hablo, por ejemplo, de un médico que le mata por mala praxis a su paciente, cuando hablo de un juez que mediante dinero de por medio falla a favor de otra persona, ahí solamente el juez es el que puede cometer el hecho punible, o solamente el doctor es el que puede realizar una mala praxis. Entonces ahí estoy ante un hecho punible especial. Pero si el hecho punible puede ser cometido por Ingrid, por Karen o por mí, o por Paola, este es un hecho punible común. Entonces esa es la diferenciación más que tenemos que hacer para estar alineados, ¿verdad? Bueno, ahora sí. En el artículo 106, de vuelta, homicidio motivado por súplica de la víctima, ¿verdad? ¿Quién es, de vuelta acá, hablando de los elementos objetivos? ¿Quién es el sujeto activo y pasivo? Puede serlo cualquier persona, ¿verdad? El elemento subjetivo acá va a ser el dolo, siempre, ¿verdad? ¿Cuáles son los verbos rectores en cada artículo? Nuevamente, el que mata a otra persona. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege? La vida. ¿Qué tipo de hecho punible es? Decíamos que la expectativa de pena del 106 es hasta 3 años. Entonces es un delito. Y es de acción penal pública. Entonces, esa es la descripción que podemos hacer ahí al ir desarrollando cada artículo. Señor. No, hay que decir qué tipo es dolo de primer grado, segundo grado, dolo eventual. No. La única distinción, y gracias por hacer la pregunta, Luis. La única distinción que hay que hacer es si es un hecho punible culposo o si es un hecho punible doloso. Identificar si es dolo de primer grado, segundo grado, tercer grado es cuestión ya del juez. El juez es el que va a entender si eso fue un dolo directo, fue un dolo indirecto o si fue un dolo eventual, ¿verdad? Claro, ese es para analizar el caso como tal. Pero la única distinción que nosotros tenemos que hacer es si el hecho punible es doloso o es culposo. ¿Cómo yo puedo distinguir eso? Porque a priori, por defecto, por técnica legislativa de construcción penal, todos los hechos punibles del Código Penal a priori, si no mencionan que son culposos, son solamente dolosos. Para que la conducta culposa sea castigable en el Código Penal, tiene que estar expresamente mencionada. Si no está expresamente mencionada la conducta culposa como punible, solamente la conducta dolosa es la punible. Esa es la regla que tenemos que tener en cuenta. Esa regla está mencionada, les voy a decir en qué artículo. Creo que en el artículo 17, 15 por ahí. Vamos mirando.
Les voy a decir. Acá está, 17, conducta dolosa y culposa. Y voy a leer porque esto es importante saber y distinguir, porque el profesor va a preguntar eso. Y dice el artículo 17. Cuando la ley no sancionara expresamente la conducta culposa, será punible solamente la conducta dolosa. Entonces, eso es lo importante. Si la ley no te dice que la conducta culposa está castigada, solamente la conducta castigada es la dolosa. Entonces, ese es el principio que tenemos que tener en cuenta. Ahora, yendo al artículo 107, que es en el que nos quedamos, cuando me frené todito ahí para hacer... Espera que me perdí acá en el artículo. 107, homicidio culposo. Acá ya podemos ver título de por medio que la conducta castigada expresamente es la conducta culposa, ¿verdad? ¿Y cuáles son los elementos objetivos en el homicidio culposo? Cuando hablamos del sujeto activo y pasivo, pueden serlo cualquier persona. Y reitero, el sujeto activo es el que realiza la acción. El sujeto pasivo es el que recibe la acción. ¿En qué consiste la acción del homicidio? En matar a la otra persona, que es el segundo elemento objetivo. El resultado, que es el tercer elemento objetivo, es la muerte efectiva de la otra persona. Y el nexo causal es la relación entre el homicida y la muerte efectiva de la víctima, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del elemento subjetivo del 107, sí tenemos ya que mencionar a la culpa, porque el título ya nos lo sugiere. Homicidio culposo. No existe intención, solamente existe eventualmente culpa, negligencia o impericia, ¿verdad? ¿Y cuál es el verbo rector de este artículo? El que matara, ¿verdad? El bien jurídico protegido en el 107, nuevamente, la vida. ¿Qué tipo de hecho punible es? Un delito. ¿Por qué? Porque la expectativa de pena no supera los 5 años. Y es de acción penal pública. Es un hecho punible común, no es un hecho punible especial. Ahora, Suazo, sí, señor. el verbo no es causar la muerte. Debería decir. Sí, Creo. bueno, yo le di, sí, matar, o sea, el verbo es la acción, ¿verdad? Y matar, dice el artículo, voy a leer, dice, el que por acción culposa causara la muerte, sí, causara el verbo rector de este artículo, ¿verdad? Causar qué cosa? La muerte, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del verbo rector, es causar la muerte de otra persona, así como dice Rodri, está bien. Yo utilicé el mismo verbo del 105 porque en los dos le estás matando, ¿verdad? Solamente que en el 107 le matas sin querer y en el 105 le matas intencionalmente. Ahora, cuando hablamos del artículo 108, de la intervención en el suicidio. Voy a leer el artículo también para ayudar al desarrollo. Un ratito. Ay, se movió el Word. Estoy haciendo malabar acá con dos libros en mi mano, mi celular. Ahí. Intervención en el suicidio nos quedamos, ¿verdad? 108. Dice, intervención en el suicidio, modificado por la ley 344008. El que incitare a cometer, el que incitare a otro a cometer suicidio o lo ayudare, será castigado con pena privativa de libertad de 3 a 10 años. El que no lo impidiere, pudiendo hacerlo sin riesgo para su vida, será castigado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En estos casos la pena podrá ser atenuada con arreglo al artículo 67. Entonces, cuando hablamos de la intervención en el suicidio, en su inciso 1 podemos decir que estamos hablando de un crimen, cuando la conducta es incitar. Cuando hablamos de no impedir la conducta, ¿verdad? Vamos a ver un poco el artículo, porque no sé si está así exactamente en el Código Penal. Así está. Pero
El que incitara a otro, sí. Ok. El artículo 108, hablando de los elementos objetivos, ¿verdad? Del sujeto activo y pasivo, puede serlo cualquier persona. Primer consideración que hay que hacer al respecto. La acción, ¿en qué consiste la acción? Admite, dice, las formas de acción comisiva como omisiva. ¿Por qué hablamos de acción comisiva, de la intervención en el suicidio? Porque es esa acción de incitarle al otro a que se suicide o eventualmente no evitar el suicidio de otra persona. Entonces la acción comisiva es esa acción de que yo le digo a Karen, matate pues, dale pues, dispará pues. Esa es la acción comisiva. Y la acción omisiva es, yo estoy viendo que ella se va a disparar y no hago nada. Entonces, en ambos casos se considera que existe una intervención en el suicidio, ya sea activa o pasiva, ¿verdad? Pero en ambos casos se produce la muerte de la persona. La acción entonces admite ambas formas, activa y omisiva. El resultado en qué consiste en el suicidio de la víctima. En eso consiste, ¿verdad? Porque es la intervención en el suicidio. El nexo causal es la inducción o la omisión del autor y la consecuente muerte del suicida. El elemento subjetivo del tipo constituye la conducta dolosa. Cuando yo hablo entonces del artículo 108, ¿cuáles son los elementos objetivos? Reiterando, el sujeto activo o pasivo puede ser cualquier persona. Primer punto importante. La acción puede consistir en alentarle a otro a que se mate o no evitar que se mate, ¿verdad? El resultado, ¿en qué consiste? En el efectivo suicidio de esa persona, ya sea porque yo le alenté a que se mate o porque no evité que se mate, ¿verdad? Y el nexo causal es justamente esa inducción a que se mate o esa omisión eventualmente que de mi parte a no evitar de que esa persona se mate, ¿verdad? Y este tipo penal es eminentemente doloso, porque la ley no menciona, no dice el que dolosamente interviniera, sino que como la ley, el Código Penal solamente castiga las conductas dolosas, si es que no está descrita una conducta culposa, entonces podemos concluir que solamente la conducta castigada es la conducta dolosa, ¿verdad? Y como dice el inciso 1, que la pena va de 3 a 10 años, podemos concluir que estamos delante de un crimen. De 3 a 10 años dice, ¿verdad? El inciso 1. Entonces estamos ante un crimen. Y es de acción penal pública. Ok. Ahora vamos a hablar del aborto. ¿Qué dice el aborto? Artículo 109. ¿Hasta qué artículo es la unidad 1? La unidad 2, perdón. Hasta 109. Ahora vamos a hablar del aborto. Dice 109. El que matare a un feto será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Y acá viene la parte importante. Se castiga también la tentativa. La tentativa siempre es dolosa. Entonces, cuando hablamos del artículo 109, nos referimos a que estamos delante de un tipo penal, o sea, que estamos frente a un delito, primero que nada, ¿verdad? La pena podrá ser aumentada hasta 8 años. Esa es un agravante, pero siempre es un delito, según el marco penal del tipo base. Dice, cuando el autor obrara sin consentimiento de la embarazada o con su intervención causara el peligro serio de que la embarazada muera o sufra una lesión grave. Cuando el hecho se realizare por la embarazada, actuando ella sola o facilitando la intervención de un tercero, la pena será privativa de libertad de hasta 2 años. En este caso, no se castigará la tentativa. En la medición de la pena se considerará especialmente si el hecho haya sido motivado por la falta de apoyo garantizado al niño en la Constitución Nacional. Hablando de los elementos objetivos del artículo 109. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo puede ser cualquier persona.
Ahora, ¿quién es el sujeto pasivo en el aborto? ¿Quién es el que recibe la acción eventualmente? Es el feto. Es importante mencionar esto, ¿verdad? El sujeto pasivo es el embrión o el feto. ¿En qué consiste la acción? Siempre hablando de los elementos objetivos. En la evitación del nacimiento. Eso es aborto, evitar que nazca. Y el resultado, que es la relación justamente entre evitar que nazca, que es producir la muerte del feto, porque eso es lo que produce evitar que nazca. La evitación produce la muerte del feto, ¿verdad? Y cuando hablamos del tipo subjetivo, el tipo subjetivo del artículo 109 sería, o es, mejor dicho, el dolo, la conducta dolosa, cuando uno quiere ocasionar el resultado conscientemente. Estamos delante de un delito, si mal no recuerdo. El bien jurídico protegido es la vida y es de acción penal pública, ¿verdad? El verbo rector en este artículo 109, voy a volver otra vez al artículo. Sí, el que matare a un feto, o sea, matare. Nuevamente, matar es el verbo rector y creo que más o menos el común denominador luego, ¿verdad? Desde el 105 en adelante, a excepción de la intervención en el suicidio, ¿verdad? Que sí el verbo cambia un poco, pero es un delito común, claro, porque el que lo comete puede ser cualquier persona. No hace falta que tenga una característica especial. No es un doctor, no es un funcionario público, no es un juez, ¿verdad? Sino que es una persona, cualquier persona. Entonces, con eso cerramos la unidad 2. No sé si me siguieron, si se entiende la explicación. Sí, pa. Sí, 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 sí. Bueno, voy a